31 de agosto de 1999. Eran las 8:20 de la noche en el aeroparque Jorge Newbery, ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires. 95 pasajeros estaban embarcando en el vuelo 3142 de Lapa con destino a Córdoba capital. La duración del vuelo era de poco más de una hora. Nacida en 1978, las líneas aéreas privadas argentinas, o LAPA, llegó a romper el monopolio de Aerolíneas Argentinas. Tras 22 años de operación, la aerolínea no tuvo ningún accidente o incidente. A partir de 1993, LAPA creció dramáticamente y para 1999 tenían 11 jets, 4 Boeing 737-200, 4 737-700, 2 Boeing 757-200 y un Boeing 767-300ER, Extended Range. Sin embargo, este crecimiento acelerado se terminó convirtiendo en un gran problema. La aeronave destinada a cubrir este corto vuelo era un Boeing 737-200 de 29 años de antigüedad y más de 41.800 ciclos. Su matrícula era Lima Victor Whisky Romeo Zulu. Junto a los 95 pasajeros había 3 tripulantes de cabina y 2 pilotos. El comandante era Gustavo Weigel, de 45 años. Tenía 6.500 horas de vuelo, de las cuales 1.710 eran en el 737-200. Su copiloto era Luis Echeverry, de 31 años. Tenía 4.085 horas de vuelo, de las cuales 560 eran en este tipo de avión. Antes del cerrado de puertas, los pilotos repasaban las listas de chequeo, pero predominaban los temas de conversación ajenos al vuelo. No hay que poner rótulos, ¿viste? Amantes, cosas, fieles. Pará, flaca, dejate joder. Estamos hablando de dos personas que la pueden pasar bien y nada más. Que se nutren uno a otro con sus propios néctares. Pero el día que yo me ponga de novia, se acabó la cosa. Pero lógico. Eso es lógico. Vos tenés todos los derechos del mundo. Si se plantea una relación donde cada uno tiene otras circunstancias, nadie tiene derecho a patalear. Preparar un avión de gran porte para el despegue requiere de varias listas y procedimientos. Por eso, hay 2 personas en la cabina. Un piloto realiza las tareas y el otro lee la checklist y verifica que las acciones se lleven a cabo. Esta noche, las conversaciones no relacionadas al vuelo hicieron que los pilotos omitieran ítems de la checklist. Posiblemente, lo más importante y hasta esencial, la extensión de los flaps, no se llevó a cabo en la Before Taxi Checklist. Pero todavía no había un peligro serio. Las listas están diseñadas para que los pilotos puedan chequear y rechequear los ítems más importantes en más de una ocasión. La redundancia es esencial y aplica a toda la industria aeronáutica. De todas formas, durante el rodaje hacia la pista 1-3 se seguía violando la norma de cabina estéril. La puerta de la cabina estaba abierta y los pilotos hablaban con una de las tripulantes sobre temas personales. Tenés un poquito de orgullo. No, mi hermana. Sí. Pero escúchame, tenés un poco de orgullo. Estamos yendo a tu patria, jugate. Y no seas miserable. Está bien. Si vas con explicaciones, está bien. Luego de unos minutos, reciben la autorización para ingresar a la pista. Sorprendentemente, hacen la Before Takeoff Checklist y nuevamente omiten la extensión de los flaps, pero todavía quedaba un último recurso para avisarles de su error. Vamos, 3142. Vamos. ¿Pago este? Sí. 6288. 52, informe liberando 3.000. Les porté como Sí, la suite, lo inicio, responder, activado, control live, conectate, la chica, senté, ¿presentaste ya? No, vos. Tripulación de camino que por supuesto para el despegue. Segundos después, a las 8:53, son autorizados a despegar. Despegamos 1-2.
Al aplicar potencia de despegue, empezó a sonar la alarma de configuración de despegue, lo que significaba que la aeronave no estaba bien configurada para despegar. La alarma es perfectamente audible y no se puede silenciar, pero a pesar de la insistente alarma, el comandante Weigel estaba obstinado en seguir adelante. Una vez alcanzada la B1, ya no había vuelta atrás, ya no se podía abortar el despegue. Lo que pasó a continuación fue inevitable. A las 8:54, luego de impactar la antena ILS, la reja perimetral del aeroparque, una estación de colectivo, 2 autos, una planta reguladora de gas y 2 excavadoras, el vuelo 3142 del APA se detuvo en un terraplén de una cancha de golf a 500 metros del final de la pista. Inmediatamente se produjo un gran incendio alimentado por los 8.500 kilos de combustible que llevaba el avión y una fuga de gas de la planta reguladora. La escena era un caos, nadie entendía nada. Profesional, obviamente conmovida por lo que estamos viendo. Manojo, un montón de hierros retorcidos y humeantes. El avión de la empresa Lapa se levantó el vuelo 2 veces y la tercera vez que levantó vuelo ya estaba demasiado cerca, saltó la reja y se la llevó por delante. Hace 10 años que vengo pidiendo que se saque el aeroparque de aquí. Rebasó su carrera, no pudo despegar y atravesó la avenida Costanera hasta estrellarse contra el driving de la Asociación Argentina de Golf. Mi padre era una de las personas que iba a estar en ese vuelo. Por obra del destino, perdió el avión. Esto fue lo que me sucedió el 31 de agosto del 99. Resulta que yo me iba a ir a visitar a mis padres a la ciudad de Córdoba. Cuando, al regresar del interior de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, me daba cuenta en la ruta de que no iba a llegar a tomarme el vuelo para ir a Córdoba, ¿no es cierto? Entonces decidí irme a mi casa, a mi departamento, ahí a descansar un rato, para reencontrarme con mis seres queridos. Y cuando me acosté y se hizo la hora del vuelo, me empezó a sonar el teléfono, yo estaba durmiendo, sentí el teléfono a lo lejos, no atendía las llamadas, no nada, porque para todo el mundo y mis amigos en Buenos Aires sabía de que yo me subía a ese vuelo, al 3141, 42 creo que es, 42. Hasta que en una de tantas llamadas que recibía, atiendo, era uno de mis amigos, que no podía creer de que yo le estuviera contestando, de que qué hacía, de que no lo podía creer, y hasta que me dice, prende el televisor y fíjate lo que sucedió, y ahí me encontré con el trágico accidente del avión, en el cual yo tendría que haber estado ahí arriba. Para todo fue siguieron las llamadas, siguieron estas cosas caóticas que suceden cuando saben de que uno se va a subir a un avión y encima hay una tragedia. A Dios gracias, estuve muy lejos de todo eso y agradezco a la vida o al destino de que me haya dicho que no subiera o no intentara llegar o no esté ahí. Al día siguiente, con la luz del día, quedó clara la magnitud del desastre. El conteo final reveló que 65 personas, entre los que estaban los 2 pilotos, una tripulante de cabina, 60 pasajeros y 2 personas en tierra, perdieron la vida. Al poco tiempo de iniciada la investigación, y con simplemente ver los restos, quedó claro que los flaps nunca se extendieron para despegar, revelación que fue confirmada tanto por la grabadora de datos de vuelo como la de voz de cabina. Los flaps son dispositivos hipersustentadores que se encuentran en el borde de fuga de las alas, o sea, en la parte trasera.
Al aumentar la superficie alar, permiten una aproximación a menor velocidad sin entrar en pérdida. Lo mismo ocurre en el despegue. Permiten a una aeronave despegar a menor velocidad. En el caso de un jet, intentar despegar sin flaps de una pista como la de Aeroparque, que en esa época tenía unos 2.200 metros de largo, sería imposible. En el 737, la configuración mayormente usada para el despegue era flaps 5, es decir, extendidos 5 grados. Las conversaciones de los pilotos dejarían perplejo a cualquiera que las escuche. Cualquiera que no sepa de aviación se preguntaría: ¿es normal que antes del despegue los pilotos hablen entre ellos como si estuvieran en un bar? La respuesta es un rotundo no. Hacía tiempo que existía la reglamentación de cabina estéril, es decir, previo al despegue y hasta alcanzar los 10.000 pies en ascenso o descenso, las conversaciones se tienen que limitar únicamente a la operación del vuelo. En este caso, no hubo disciplina por parte de ninguno de los tripulantes, tal es así que hasta incluso estaban fumando dentro de la cabina. 18-18-43, informe liberando 3.000. Se quitó un careta, tenés que decir. Por eso, no sería de gran sorpresa que hayan omitido la extensión de los flaps en las checklists. Los historiales de los pilotos no eran los mejores. El comandante Gustavo Weigel tuvo varias notas llamativas en los chequeos de simulador. Era descrito como indisciplinado, no estaba acostumbrado a seguir las checklists y tenía un conocimiento muy básico sobre la aeronave. De todas formas, Lapa decidió promoverlo a comandante, la máxima autoridad en una aeronave. Los exámenes del copiloto tampoco eran muy alentadores. Era un tipo de mucha experiencia, tiene 10 años, más de 6.000 horas, así que era uno de nuestros mejores comandantes. Sin embargo, no podemos resumir este accidente en el famoso error del piloto como única causa. Al decir esto, no estaríamos analizando el resto de las irregularidades, las cuales son aún más sorprendentes. Como dijimos al principio del video, Lapa era una aerolínea que a principios de los 90 creció exponencialmente hasta convertirse en un gran jugador del transporte aéreo nacional. La exclusiva business de Lapa. Un nuevo concepto en confort, con atención de primera, como en nuestra clase turista, con mucho más espacio entre asientos. La comida fue excelente, como el desayuno. Bienvenidos a la ciudad de Atlanta. Ahora, Lapa lo lleva a Estados Unidos. 185 ciudades con una sola escala en Atlanta. Lapa, líneas aéreas privadas argentinas. Pero muchos de los aviones a reacción que adquirieron ya eran viejos para esa época, con un promedio de 25 años de antigüedad. De hecho, la aeronave accidentada, el Whiskey Romeo Zulu, tenía 29 años. No hay problema en tener aviones viejos, siempre y cuando el mantenimiento sea adecuado. La cuestión es que a medida que aumenta la edad de un avión, el mantenimiento es más costoso y frecuente. Lapa no tenía buenas prácticas de mantenimiento. Los aviones empezaron a presentar fallas que con el tiempo se hicieron más y más frecuentes. Lo que hay que comprender es que un avión no es la responsabilidad de una empresa, su mantenimiento, su cuidado y su desarrollo. Usted dijo textualmente que la empresa no tiene responsabilidad sobre la máquina. Pero para Lapa, una aerolínea que se estaba expandiendo, más que la seguridad, su prioridad era no detener la operación. Incitaban a sus pilotos a volar con fallas e instrumentos no operativos. Como testigo de primera mano, tenemos a Enrique Piñeiro, un ex comandante de Lapa. ¿Por qué la aerolínea llevaba a cabo esta práctica peligrosa? Fácil, un avión en vuelo genera dinero. En cambio, un avión en tierra pierde dinero. Esta pésima cultura organizacional hizo que con los años las fallas en los aviones fueran parte de la rutina para los pilotos.
Peor aún, gran parte del personal de la aerolínea, incluyendo los pilotos involucrados en el accidente, estaban vencidos de vacaciones, lo cual es ilegal. Los errores que se cometieron esa noche también están vinculados a la fatiga crónica. En definitiva, un piloto cansado es peligroso. Ahora, ¿quiénes eran los responsables de controlar a las aerolíneas? La autoridad aeronáutica de ese momento era la Fuerza Aérea. Obviamente, estaban al tanto de la situación, pero allí también prevalecía la incompetencia y la corrupción, así que no tomaron medidas decisivas. Tampoco hubo cambios tras el accidente del vuelo 2553 de Austral, ocurrido el 10 de octubre de 1997. Surgen entonces varias preguntas y la primera de ellas es ¿por qué Austral no instaló en el avión que recibió de España la alarma de los tubos Pitot que quizás hubiera evitado esta tragedia? Por otro lado, ¿por qué la Fuerza Aérea Argentina, estando en vigencia el reglamento de aeronavegabilidad de NAR 25, habilitó una aeronave que no tenía la alarma de los calefactores de los tubos Pitot? Ahora nos podemos dar cuenta de que el error del piloto, aquella noche de 1999, solo era la punta del iceberg. Si el piloto estaba bien preparado, ¿cómo puede ser que no haya escuchado la alarma? La alarma la debe haber escuchado, la ignoró y procedió en el pilotaje. Pero entonces no estaba bien preparado. Eso es una conclusión suya. Personas como Enrique Piñeiro estaban indignadas con el sistema e intentaron advertir al público. En 1996, tras una situación comprometida, Piñeiro escribió una carta de advertencia a la aerolínea. Tras ser criticado e ignorado por la aerolínea, en septiembre de 1997, el New York Times tomó atención de la situación y entrevistó a Enrique Piñeiro. Nuevamente, el comandante reportó los grandes problemas que atravesaba la seguridad aérea argentina, pero los directivos del APA y de la Autoridad Aeronáutica, la Fuerza Aérea Argentina, se encargaron de que la nota no tenga mucho alcance. La APA siguió creciendo, pero el exceso de confianza de todas las ramas del sector llegó hasta la cabina de los aviones del APA, generándose una sensación de complacencia, donde las regulaciones eran laxas, donde no se respetaba la cabina estéril, donde la excepción de salir con fallas pasó a ser parte de la norma. La cabina del vuelo 3142 era el fiel reflejo de la cultura de la empresa y del ente regulador. Aquellos que querían volar de forma segura, como Piñeiro, tuvieron que lidiar con la disyuntiva de cumplir con la reglamentación y arriesgar el trabajo, o bien violar la reglamentación y la seguridad del vuelo para poder conservar el trabajo. ¿Acaso nunca les pasó de verse forzados a cumplir una negligencia para evitar roces con su jefe? Este era el caso del APA. La empresa no establecía ni imponía barreras de seguridad para mitigar riesgos, es más, las sacaban del camino, prácticamente dando vía libre al accidente que iba a ocurrir tarde o temprano. Finalmente, con la filosofía de "a mí no me va a pasar", junto con la corrupción e irregularidades, llegamos al 31 de agosto de 1999 y al vuelo 3142 del APA, una tragedia que hacía años que estaba anunciada. Seguramente Weigel y Echeverry decidieron continuar con el despegue aquella noche porque pensaron que la alarma de configuración de despegue era falsa. Después de cientos de vuelos con alarmas falsas y fallas recurrentes en los aviones, esto era simplemente otra jornada normal. En 2003, la APA entró en bancarrota y cesó sus operaciones. El juicio por el accidente ya había empezado.
6 antiguos directivos del APA, entre los que estaban el propietario y presidente, Gustavo Deutsch, y el director general, Ronaldo Boyd, fueron procesados por delitos de estrago culposo. Por parte de la Fuerza Aérea, había 3 oficiales de alto rango acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juicio tuvo muchas idas y vueltas y poco avance, como es costumbre en Argentina. Al final, la causa prescribió y nadie recibió una pena o fue a la cárcel. Tenemos que hablar de un fallo de la justicia que en realidad uno se cuestiona o se pregunta, ¿qué justicia? Porque si hablamos de que ha transcurrido muchísimo tiempo desde aquel 31 de agosto del 99, Pedro, cuando el avión del APA debía despegar y siguió de largo, cruzó la avenida y se estrelló muy cerca de una estación de servicio, ¿te acordás? ¿Cómo no? Provocando 65 muertos y decenas de heridos, un solo juez votó en contra, el doctor Hornos. El resto consideró que debían ser absueltos los responsables de esta tragedia. ¿Usted considera que cometió algún error? ¿Está arrepentido de algo? Para nada, es un error humano, son cosas que pasan. El juez parece no pensar eso. Dice que la compañía que no tenía en cuenta el riesgo que corría al no tener un adecuado mantenimiento. El mantenimiento estaba 100% bien, al contrario, estaba mejor que en aerolíneas o cualquiera de las otras líneas aéreas. ¿Fue solamente un error de Weihe? Totalmente. ¿Y por qué tomaron a un piloto que era capaz de despegar sin darse cuenta de que había una alarma que le indicaba que los flaps no se habían accionado? Lo tomamos antes de que lo hiciera. Él hacía 2 años que no tenía vacaciones y había pilotos que hacía 6. No es cierto, son invenciones como lo demás que usted me dice. Sin embargo, en los registros de personal de la empresa dice eso. ¿Dónde veo los registros de personal? Los vieron los funcionarios judiciales. ¿Ah, sí? ¿Por qué no se acercaron a las familias en estos 4 años para ver si necesitaban algún tipo de apoyo? Nos acercamos y la compañía de seguros pagó mucha plata. ¿Es más barato pagar el seguro que mantener los aviones en condiciones? Es que los mantenemos 100% en condiciones. ¿Usted me escucha o no me escucha? En cuanto a justicia se refiere, el vuelo 3142 del APA pasó a ser sinónimo del vuelo a la impunidad. A pesar de estas afirmaciones y la falta de empatía, el destino atrapó a Deutsch. El 14 de septiembre de 2014, él y su esposa perdieron la vida cuando su Beechcraft Super King 300 se estrelló contra unas casas en Nordelta. En 2007, incentivado en gran parte por la película Whisky Romeo Zulu y el documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima, creadas por Enrique Piñeiro, el gobierno nacional le quitó el control de la aviación civil a la Fuerza Aérea. Así, se creó la ANAC, un organismo civil. ¿Fue un cambio para mejor? Seguramente, aunque los avances en infraestructura fueron muy pocos para la cantidad de años que pasaron. Todavía hay mucho por hacer, pero por lo menos no volvimos a tener una tasa de accidentes de gran categoría como fue la segunda mitad de la década de los 90.